Mi tía vendió mi vestido de boda para pagar la fiesta de su hija porque decía que ella sí sabía aprovechar las oportunidades. Sonrió creyendo que yo me quedaría callada, pero terminó explicándole a toda la familia por qué la policía llegó antes que los invitados. Nunca pensé que terminaría llamando a la policía por culpa de alguien de mi propia familia, y mucho menos por un vestido de boda. Pero tampoco pensé que una mujer de más de 50 años sería capaz de vender algo que no le pertenecía para financiar una fiesta ridículamente cara para su hija y después tener el descaro de sonreírme en la cara, mientras me decía que debía superarlo. Tengo 29 años y vivo en Ohio. Mi prometido y yo llevábamos casi 2 años planeando nuestra boda. No éramos ricos ni mucho menos. Los dos trabajamos a tiempo completo y habíamos estado ahorrando poco a poco porque queríamos pagar la mayor parte nosotros mismos. Cada gasto se discutía varias veces antes de aprobarlo. Habíamos renunciado a vacaciones, cenas caras y muchas compras impulsivas para poder tener una boda bonita sin endeudarnos. El vestido era probablemente la compra más importante para mí. No porque fuera una persona obsesionada con las bodas, sino porque era la única cosa que realmente me hacía ilusión. Después de buscar durante meses encontré un vestido de diseñador que una novia había usado una sola vez. Estaba prácticamente nuevo y costaba mucho menos de lo que valía originalmente. Aún así me costó varios miles de dólares. Para mí era muchísimo dinero. Como todavía necesitaba algunos ajustes, decidí dejarlo temporalmente en casa de mi madre. Ella vivía en una casa más grande y tenía un armario de invitados donde podía guardarlo sin problemas. Mi madre tenía una llave, yo tenía otra y nunca pensé que aquello pudiera convertirse en un problema. Mi tía Carol aparecía constantemente en esa casa porque era hermana de mi madre. Entraba y salía como si fuera su propia propiedad. Siempre había sido una mujer insoportable. De esas personas que convierten cualquier conversación en una competencia. Si alguien compraba un coche, ella hablaba del coche de su hija. Si alguien conseguía un ascenso, ella encontraba una forma de explicar por qué su hija era más exitosa. Su hija, Melissa, tenía 31 años y era el centro del universo según Carol. Durante años escuchamos historias sobre lo brillante, especial e increíble que era. La realidad era bastante distinta. Melissa cambiaba de trabajo constantemente, acumulaba deudas y tenía la costumbre de vivir muy por encima de sus posibilidades. Unos meses antes de mi boda, Melissa anunció su compromiso. Al principio me alegré por ella. Pensé que por una vez podríamos llevarnos bien. Me equivoqué. Carol convirtió aquello en una competición inmediata. Cada vez que se mencionaba mi boda, ella encontraba una forma de hablar de la fiesta de compromiso de Melissa. Escuché tantas veces la frase ella sí sabe hacer las cosas a lo grande que terminé odiándola. Lo que no sabía era que estaban teniendo problemas económicos. Lo descubrí mucho después. Todo explotó unas 7 semanas antes de mi boda. Fui a casa de mi madre para recoger el vestido porque tenía una cita con la costurera. Abrí el armario y la funda había desaparecido. Pensé que alguien la había movido. Busqué por toda la casa. Nada. Llamé a mi madre y ella tampoco sabía dónde estaba. Las siguientes horas fueron una locura. Revisamos habitaciones, armarios y el sótano. Finalmente mi madre llamó a Carol porque era la única otra persona que tenía acceso frecuente a la casa. Todavía recuerdo perfectamente la conversación. Cuando Carol llegó ni siquiera parecía preocupada. Mi madre le preguntó directamente si había visto el vestido. Carol respondió que sí. Así de simple. Mi madre le preguntó dónde estaba. Y entonces soltó la bomba. Dijo que lo había vendido. Al principio pensé que estaba bromeando. Nadie puede decir algo así seriamente. Pero no. Lo había vendido de verdad. Le pregunté si se había vuelto loca. Le pregunté por qué demonios haría algo así. Y entonces llegó la frase que todavía me hace hervir la sangre. Carol sonrió y dijo que Melissa necesitaba el dinero más que yo porque estaba organizando una celebración importante. Después añadió que su hija sí sabía aprovechar las oportunidades cuando las veía. Me quedé mirándola sin poder creer lo que estaba escuchando.
Ni siquiera parecía avergonzada. Me explicó que había encontrado una compradora online, que el vestido tenía mucho valor y que el dinero había ayudado a cubrir varios gastos de la fiesta de compromiso de Melissa. Como si estuviera hablando de una venta de garaje. Como si aquello fuera perfectamente normal. Le exigí el dinero inmediatamente. Ella respondió que ya estaba gastado. Mi madre empezó a gritarle. Yo también. Pero Carol seguía actuando como si nosotros fuéramos los irracionales. Dijo que una boda era solo un día y que yo podía comprar otro vestido. También dijo que Melissa estaba construyendo su futuro y que necesitaba apoyo. Durante los días siguientes intenté resolverlo civilizadamente. Le ofrecí planes de pago. Le pedí que pidiera un préstamo. Le di oportunidades para arreglar la situación. Nada. Cada conversación terminaba igual. Excusas. Mentiras. Y comentarios arrogantes. La situación cambió cuando logré localizar a la compradora. Resultó que Carol había afirmado que el vestido le pertenecía. Incluso había firmado documentación relacionada con la venta usando información falsa para aparentar que era la propietaria legítima. Cuando un abogado revisó todo, me dejó claro que aquello no era simplemente una discusión familiar. Era un robo. Presenté una denuncia. La reacción de mi familia fue exactamente la que pueden imaginar. Varios familiares me llamaron diciendo que estaba exagerando. Otros insistían en que los asuntos familiares debían resolverse en privado. Algunos me acusaron de querer destruir la relación entre hermanas. Nadie parecía preocupado por el hecho de que una mujer hubiera robado y vendido la propiedad de su sobrina. Mientras tanto, Carol seguía organizando la enorme fiesta de compromiso de Melissa. Publicaban fotografías de decoraciones, comida, música y alquileres absurdamente caros. Ver aquello me hacía hervir la sangre porque sabía exactamente de dónde había salido parte del dinero. Lo más increíble era que seguía convencida de que yo terminaría retirando la denuncia. Estaba tan segura de sí misma que empezó a contarle a la familia que todo se solucionaría porque yo no tendría el valor de seguir adelante. Pues se equivocó. La fiesta finalmente llegó. Los invitados empezaron a prepararse para llegar. Carol estaba ocupada presumiendo delante de familiares y amigos. Y justo cuando ella creía que iba a tener la noche perfecta, varias patrullas aparecieron antes que buena parte de los invitados. Por primera vez desde que empezó todo, vi desaparecer esa sonrisa de su cara. Actualización 1. Pasaron aproximadamente 2 semanas desde la fiesta y todavía sigo sorprendida por la cantidad de personas que encontraron la manera de convertir a mi tía en la víctima de toda esta historia. Uno pensaría que cuando alguien roba una propiedad ajena, la vende y se queda con el dinero, los hechos son bastante claros. Pues no. Al parecer, cuando el ladrón comparte tu apellido, mucha gente desarrolla una capacidad impresionante para ignorar la realidad. La noche de la fiesta fue un desastre absoluto para Carol y Melissa. Yo ni siquiera estaba allí cuando llegaron los agentes. Había tomado la decisión de mantenerme lejos porque sabía que la situación podía ponerse fea y no tenía ninguna intención de participar en un espectáculo público. Sin embargo, varias personas grabaron partes de lo ocurrido y, como suele pasar en las familias grandes, la información empezó a circular prácticamente de inmediato. Por lo que me contaron después, Carol pasó de sentirse la reina del evento a entrar en pánico en cuestión de minutos. Los agentes hablaron con ella delante de varios familiares y algunos proveedores que estaban terminando de instalar todo para la celebración. Nadie fue arrestado esa noche, algo que mucha gente parece confundir cuando escucha la palabra policía, pero la llegada de los agentes fue suficiente para destruir completamente la imagen que ella llevaba semanas construyendo. Hasta ese momento, Carol había contado una versión muy diferente de los hechos. A muchos familiares les había dicho que yo estaba molesta por una discusión relacionada con la boda y que estaba exagerando las cosas. Otros recibieron una historia distinta en la que supuestamente ella me había prestado dinero durante años y yo estaba intentando vengarme porque no podía devolverle favores. Algunas personas incluso creían que el vestido había sido un regalo suyo y que tenía derecho a venderlo. Todo se derrumbó cuando comenzaron a aparecer pruebas.
Durante los días posteriores, recibí llamadas constantes. Algunas eran de familiares sinceramente confundidos. Otras eran de personas que intentaban convencerme de retirar la denuncia. Mi tío Robert, hermano de mi madre, me llamó para decir que estaba destruyendo la familia por un vestido. Le respondí que Carol había destruido la familia cuando decidió robarme. Hubo un silencio incómodo y después cambió de tema. Lo que realmente cambió las cosas fue la compradora del vestido. Yo había conseguido comunicarme con ella varios días antes de la fiesta. Al principio estaba nerviosa porque pensé que podría ponerse a la defensiva. Después de todo, había pagado una cantidad importante de dinero y seguramente no quería verse involucrada en problemas legales. Pero cuando le expliqué toda la situación, la mujer se quedó en shock. Me dijo que Carol había asegurado varias veces que el vestido era suyo. Incluso le había contado una historia sobre una boda cancelada y la necesidad urgente de vender algunos artículos para recuperar dinero. La compradora conservaba mensajes, capturas de pantalla, correos electrónicos y registros de pago. Todo. Absolutamente todo. Cuando mi abogado revisó la documentación prácticamente sonrió. Me explicó que la cantidad de evidencia era enorme y que Carol había cometido el error de dejar un rastro completo de sus mentiras. Mientras tanto, Melissa seguía culpándome por todo. Recibí varios mensajes suyos durante esos días. Algunos eran intentos de manipulación emocional. Otros eran directamente insultos. En uno de ellos me dijo que había arruinado el momento más importante de su vida por simple egoísmo. Recuerdo leer aquello y reírme porque el nivel de desconexión con la realidad era impresionante. La hija de la mujer que me había robado estaba llamándome egoísta. Llegó un momento en que simplemente dejé de responder. Entonces comenzaron a aparecer más grietas en la historia. Mi madre fue una de las primeras en notar algo raro. Varias personas comentaron que Carol había estado pidiendo dinero prestado durante los últimos meses. Pequeñas cantidades aquí y allá. Nada lo suficientemente grande como para levantar sospechas inmediatas. Según ella, siempre había alguna emergencia. Reparaciones del coche. Gastos médicos. Problemas domésticos. Cuando algunas de esas personas empezaron a hablar entre sí, descubrieron que las historias no coincidían. Uno de mis primos llamó a mi madre para preguntarle algo que terminó cambiando completamente la percepción de la familia. Quería saber si era cierto que Carol había utilizado parte del dinero que él le prestó para ayudar a financiar la fiesta de Melissa. Mi madre no tenía idea de lo que estaba hablando. Resultó que unos meses antes Carol le había pedido varios miles de dólares alegando que tenía dificultades económicas graves. Mi primo accedió porque siempre había creído que la familia debía ayudarse mutuamente. El problema era que, según fotografías y publicaciones que ahora todos podían ver, durante ese mismo periodo Carol había estado reservando locales, contratando servicios y pagando gastos relacionados con la celebración de Melissa. Aquello fue el comienzo de una cadena de conversaciones bastante incómodas. Cada vez más familiares empezaron a comparar historias. Cada vez más mentiras comenzaron a salir a la superficie. Y cada nueva mentira hacía que mi denuncia pareciera menos exagerada. Aproximadamente una semana después de la fiesta recibí una llamada inesperada de Carol. Era la primera vez que hablábamos desde la intervención policial. Su tono era completamente diferente. Ya no estaba sonriendo. Ya no estaba actuando como si nada importara. Comenzó diciendo que las cosas habían ido demasiado lejos. Después dijo que la familia estaba sufriendo. Luego intentó hacerme sentir culpable diciendo que mi madre estaba pasando por mucho estrés. Finalmente llegó a la verdadera razón de la llamada. Quería que retirara la denuncia. Le pregunté si tenía el dinero. Me respondió que no. Le pregunté si pensaba devolver el vestido. Me respondió que no podía. Le pregunté entonces por qué demonios esperaba que retirara algo. No tuvo respuesta. La conversación terminó bastante rápido. Esa misma noche varios familiares me enviaron mensajes diciendo que Carol estaba llorando porque su vida se estaba desmoronando. La verdad es que no sentí demasiada compasión. Yo también había llorado cuando descubrí que mi vestido había desaparecido.
La diferencia era que yo no había causado mi propio problema. Mientras todo esto ocurría, mi prometido y yo seguíamos intentando reorganizar nuestra boda. Esa parte fue probablemente la más frustrante de toda la situación. Cada vez que hablábamos con proveedores, invitados o familiares cercanos, inevitablemente terminábamos hablando del desastre provocado por Carol. Lo que debía ser una etapa emocionante se había convertido en una batalla legal y familiar. Sin embargo, por primera vez desde que comenzó todo, empecé a sentir que la situación estaba girando a mi favor. Las personas que inicialmente me criticaban comenzaron a guardar silencio. Algunas incluso empezaron a disculparse. No porque de repente se hubieran vuelto mejores personas, sino porque las pruebas eran imposibles de ignorar. Carol ya no podía esconderse detrás de versiones inventadas. Los mensajes existían. Los registros existían. Los documentos existían. Y cuanto más investigaban las personas involucradas, más evidente resultaba que la venta de mi vestido era solo una pequeña parte de un problema mucho más grande. La verdadera pregunta ya no era por qué había denunciado a mi tía. La verdadera pregunta era cuántas otras personas descubrirían que también habían sido utilizadas por ella antes de que todo terminara. Actualización 2. Pasó poco más de un mes desde mi última actualización y sinceramente creo que subestimé hasta qué punto mi tía había convertido la mentira en una forma de vida. Cuando escribí la última vez pensaba que el asunto principal seguía siendo el vestido. Para mí lo era, porque fue lo que inició todo. Pero a medida que avanzaron las semanas quedó claro que el vestido había sido simplemente el error que finalmente la hizo tropezar. Lo que ocurrió después fue como ver una pared agrietarse poco a poco hasta derrumbarse por completo. Durante las semanas siguientes varios familiares empezaron a comunicarse entre ellos. No porque fueran especialmente unidos, sino porque todos estaban intentando averiguar qué demonios estaba pasando. Cada vez que alguien hablaba con otro familiar aparecía una historia nueva. Un primo descubría que le habían pedido dinero. Un tío descubría que una excusa no coincidía con otra. Un amigo cercano de la familia descubría que una deuda llevaba meses sin pagarse. Y así sucesivamente. Lo más increíble era que Carol parecía haber adaptado una mentira diferente para cada persona. A algunos les decía que tenía problemas médicos. A otros les hablaba de dificultades económicas temporales. A otros les prometía devolver el dinero en pocas semanas. Cuando varias personas compararon versiones, todo empezó a verse muchísimo peor. Uno de mis tíos convocó una reunión familiar informal porque estaba cansado de escuchar historias contradictorias. Yo no tenía muchas ganas de asistir, pero mi madre me convenció. Me dijo que tarde o temprano todos iban a terminar hablando del tema y que era mejor escuchar las cosas directamente. Esa reunión fue probablemente uno de los momentos más incómodos que he vivido. No porque hubiera gritos. No porque hubiera insultos. Sino porque por primera vez nadie podía esconderse detrás de rumores. Las personas empezaron a contar sus experiencias una por una. Un primo explicó que Carol le debía dinero desde hacía más de un año. Una tía explicó que le había prestado una cantidad considerable porque supuestamente existía una emergencia relacionada con la vivienda. Otra familiar contó que había pagado parte de unos gastos porque Carol le aseguró que estaba atravesando una situación desesperada. Mientras escuchaba todo aquello me quedé completamente sorprendida. No porque fueran cantidades enormes individualmente, sino porque sumadas representaban muchísimo dinero. Y cuanto más escuchábamos, más evidente resultaba algo. Carol no había vendido mi vestido porque estuviera desesperada. Lo había vendido porque se había acostumbrado a conseguir dinero de cualquier forma posible. La conversación cambió completamente cuando apareció Melissa. Hasta ese momento ella había seguido culpándome por todo. Según su versión, yo era una persona cruel que estaba destruyendo a su madre por orgullo. Pero aquella noche fue diferente. Por primera vez la vi realmente nerviosa. Y tenía sentido. Porque empezó a darse cuenta de que el problema ya no era una discusión entre primas. El problema era que mucha gente estaba señalando a su madre al mismo tiempo. Recuerdo que en un momento Melissa intentó defenderla diciendo que seguramente había explicaciones para todo.
Entonces uno de mis tíos respondió que estaba dispuesto a escuchar cualquier explicación que justificara vender la propiedad de otra persona. Nadie habló durante varios segundos. Melissa tampoco. Fue la primera vez que la vi quedarse sin argumentos. Mientras tanto, la parte legal seguía avanzando. Mi abogado me mantenía informada cada cierto tiempo y las noticias eran bastante positivas. La documentación recopilada seguía creciendo. Los mensajes de la compradora del vestido ayudaban muchísimo porque demostraban exactamente cómo había ocurrido la venta. Además, Carol había cometido un error enorme. Había conservado parte de las conversaciones. Todavía no entiendo por qué. Quizás pensó que nadie llegaría tan lejos. Quizás creyó que terminaría intimidándome. Quizás simplemente fue descuidada. El caso es que varios registros coincidían perfectamente con la información que ya teníamos. Y eso hacía mucho más difícil que pudiera inventar una nueva versión de los hechos. Durante ese mismo periodo ocurrió algo que sinceramente disfruté más de lo que debería. Carol empezó a llamar a personas que antes la apoyaban para pedir ayuda. Pero esta vez las respuestas fueron distintas. Mi madre me contó que varios familiares ya ni siquiera contestaban sus llamadas. Otros respondían únicamente por mensajes. Algunos directamente le dijeron que no querían involucrarse. La razón era simple. Nadie confiaba en ella. Y la confianza, una vez destruida, es increíblemente difícil de recuperar. Aproximadamente 6 semanas después de la fiesta recibí otra llamada de Carol. Esta conversación fue completamente diferente a la anterior. La arrogancia había desaparecido. La actitud desafiante había desaparecido. Incluso la voz sonaba distinta. Comenzó diciendo que había cometido errores. Después dijo que las cosas se habían salido de control. Más tarde habló sobre estrés, presión financiera y malas decisiones. Yo escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó le pregunté algo muy simple. Le pregunté en qué momento exacto pensó que vender mi vestido era una buena idea. No tuvo respuesta. Se quedó callada durante varios segundos. Después empezó a llorar. Y sé que probablemente algunas personas esperen que diga que me sentí mal por ella. Pero no fue así. Porque mientras escuchaba aquellas lágrimas no podía dejar de recordar su sonrisa cuando me dijo que Melissa sabía aprovechar las oportunidades. No podía olvidar la forma en que se burló de mí cuando intenté resolver el asunto pacíficamente. No podía olvidar cómo me llamó egoísta por querer recuperar algo que era mío. La llamada terminó sin ningún acuerdo. Sin ninguna solución. Sin ninguna promesa que yo estuviera dispuesta a creer. Sin embargo, algo sí había cambiado. Por primera vez entendí que ella sabía que estaba perdiendo. Y no me refiero únicamente al caso. Estaba perdiendo mucho más que eso. Estaba perdiendo la imagen que había construido durante años. La gente estaba viendo quién era realmente. Y eso era algo que no podía controlar. La situación de Melissa tampoco mejoró demasiado. Varias amistades comenzaron a alejarse después de conocer toda la historia. Algunas personas que iban a participar en futuras celebraciones decidieron tomar distancia. Incluso escuché que hubo discusiones bastante fuertes entre ella y su prometido porque él estaba cansado de verse asociado constantemente con el escándalo. No puedo confirmar todos los detalles porque no estuve presente, pero sí sé que dejaron de aparecer publicaciones presumiendo fiestas, eventos y compras costosas. De repente desapareció toda esa imagen perfecta que habían intentado vender durante meses. Mientras tanto, yo seguía reorganizando mi propia boda. Y por fin apareció una pequeña victoria personal. Con parte del dinero que logré recuperar provisionalmente durante el proceso pude empezar a buscar un nuevo vestido. No era el mismo. Nunca iba a ser el mismo. Pero por primera vez desde que comenzó toda esta mierda sentí que estaba recuperando el control de mi vida. Porque durante mucho tiempo Carol había conseguido convertir mi boda en una extensión de sus problemas. Y ya estaba cansada de eso. Lo mejor de todo fue darme cuenta de que la conversación familiar había cambiado completamente. Meses atrás la pregunta era por qué había denunciado a mi tía.
Ahora la pregunta era cuántas personas más descubrirían que también habían sido engañadas antes de que todo terminara oficialmente. Actualización final. Han pasado poco más de 3 meses desde mi última actualización y, honestamente, siento que por fin puedo cerrar esta historia. Durante mucho tiempo tuve la sensación de que mi vida estaba atrapada en un problema que nunca terminaría. Cada semana aparecía una nueva llamada, un nuevo documento, una nueva discusión familiar o una nueva mentira relacionada con Carol. Hubo momentos en los que sentí que mi boda había quedado completamente eclipsada por todo aquel desastre. Por suerte, las cosas finalmente llegaron a una conclusión. La parte legal avanzó mucho más rápido de lo que Carol esperaba. Durante meses actuó como si siempre fuera a encontrar una salida. Creo que estaba acostumbrada a manipular a las personas emocionalmente y pensó que el sistema funcionaría de la misma manera. Pero los documentos no sienten lástima. Los registros no aceptan excusas. Y las pruebas no desaparecen simplemente porque alguien llore lo suficiente. La evidencia acumulada era demasiado sólida. Entre los mensajes con la compradora, los registros de pago, las conversaciones recuperadas y varios testimonios, la historia era extremadamente clara. Carol tomó algo que no le pertenecía, lo vendió y utilizó el dinero para gastos que tampoco podía justificar. Al final, sus abogados le recomendaron cooperar y aceptar responsabilidad por lo ocurrido antes de que las consecuencias fueran todavía peores. No voy a entrar en cada detalle legal porque sinceramente ni siquiera entiendo todos los tecnicismos, pero sí puedo decir que terminó enfrentando consecuencias económicas importantes. Tuvo que asumir acuerdos de restitución relacionados con el dinero que tomó y varias obligaciones financieras derivadas del proceso. Lo que realmente la golpeó no fue solamente el dinero. Fue perder el control de la narrativa. Durante años había sido la persona que manipulaba cada conversación familiar. Siempre encontraba una forma de presentarse como la víctima o la heroína dependiendo de lo que le resultara conveniente. Esta vez no pudo hacerlo. Demasiadas personas habían visto la verdad. Demasiadas personas habían escuchado versiones diferentes. Demasiadas personas habían descubierto sus mentiras. Y cuando una persona pierde credibilidad ante todo su círculo social, recuperarla resulta casi imposible. La situación con Melissa también cambió bastante. Durante mucho tiempo ella siguió defendiendo a su madre. Incluso después de todas las pruebas intentaba justificar algunas cosas diciendo que Carol solamente quería ayudarla. Pero llegó un momento en que la realidad fue imposible de ignorar. Porque una cosa es creer que tu madre cometió un error. Otra muy distinta es descubrir que ese error formaba parte de una cadena de engaños que afectó a múltiples personas. Según me contó mi madre, Melissa y Carol tuvieron varias discusiones bastante fuertes durante esos meses. Por primera vez en su vida Melissa empezó a escuchar directamente lo que otros familiares realmente pensaban. Y lo que escuchó no le gustó nada. Muchos familiares estaban cansados de años de favoritismos, arrogancia y mentiras. Resultó que yo no era la única persona que había acumulado resentimiento. Simplemente fui la primera que decidió responder. La consecuencia más visible fue que varias relaciones familiares prácticamente desaparecieron. Personas que antes invitaban a Carol a reuniones, cenas y celebraciones dejaron de hacerlo. Algunos familiares mantuvieron contacto mínimo. Otros cortaron completamente la comunicación. Nadie organizó una especie de castigo colectivo. Simplemente ocurrió de manera natural. Cuando la confianza desaparece, la gente deja de abrirte la puerta. Eso fue exactamente lo que pasó. Mientras todo aquello sucedía, mi vida finalmente empezó a mejorar. Lo primero fue encontrar un nuevo vestido. Y sé que puede sonar extraño después de todo lo ocurrido, pero terminé enamorándome de ese vestido incluso más que del anterior. Tal vez porque lo elegí después de sobrevivir a toda esta mierda. Tal vez porque representaba un nuevo comienzo en lugar de un recuerdo doloroso. No era una copia del vestido perdido. No intenté reemplazarlo. Simplemente encontré algo que me hacía feliz. Y por primera vez en meses sentí emoción en lugar de rabia cuando pensaba en mi boda. También recibí algo que sinceramente no esperaba. Disculpas. Muchas disculpas.
Familiares que inicialmente me habían acusado de exagerar comenzaron a llamarme. Algunos reconocieron que se habían equivocado. Otros admitieron que habían creído las mentiras de Carol porque les resultaba más fácil que aceptar la verdad. Una de las llamadas más satisfactorias fue la de mi tío Robert, el mismo que meses atrás me dijo que estaba destruyendo la familia por un vestido. Me llamó para decir que me debía una disculpa. Reconoció que había juzgado la situación sin conocer todos los hechos. No solucionó todo automáticamente, pero al menos demostró que algunas personas eran capaces de admitir sus errores. Y luego finalmente llegó el día de mi boda. Después de todo lo ocurrido, pensé que estaría estresada o preocupada. Pero fue exactamente lo contrario. Fue probablemente uno de los días más tranquilos que he tenido en mucho tiempo. Porque ya no estaba esperando una crisis. Ya no estaba peleando con abogados. Ya no estaba discutiendo con familiares. Ya no estaba intentando recuperar algo que me habían robado. Todo eso había quedado atrás. Recuerdo mirar alrededor durante la recepción y darme cuenta de algo bastante simple. Las personas presentes eran las que realmente querían estar allí. Sin drama. Sin mentiras. Sin manipulaciones. Solo personas celebrando con nosotros. Mi madre terminó llorando varias veces durante la ceremonia. Mi prometido estaba feliz. Yo estaba feliz. Y por primera vez en meses sentí que la historia ya no pertenecía a Carol. Volvía a pertenecerme a mí. Después de la boda recibí una última llamada inesperada. Era Carol. No hablábamos desde hacía bastante tiempo. La conversación fue breve. No hubo discusiones. No hubo gritos. No hubo amenazas. Simplemente me dijo que lamentaba lo ocurrido. No sé si fue un arrepentimiento genuino o si simplemente estaba cansada de las consecuencias. Y para ser sincera, ya no me importa demasiado. Porque llegué a un punto en el que dejé de necesitar una explicación. Las acciones ya habían hablado por sí solas. Le deseé suerte y terminé la llamada. Desde entonces no hemos vuelto a hablar. Así que supongo que esta es la conclusión de toda la historia. Mi tía vendió mi vestido de boda porque estaba convencida de que su hija merecía el dinero más que yo. Sonrió mientras me decía que Melissa sabía aprovechar las oportunidades. Se burló cuando intenté resolver las cosas de forma civilizada. Me llamó egoísta por querer recuperar algo que era mío. Convenció a media familia de que yo era la mala de la historia. Y al final terminó pasando meses enteros explicando por qué había decidido robarle a su propia sobrina para financiar una fiesta. Yo recuperé gran parte de mi dinero, me casé con el hombre que amo, reconstruí mi vida y seguí adelante. Ella perdió algo mucho más difícil de recuperar. La confianza de prácticamente todos los que alguna vez creyeron en ella.